Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la fuerte controversia que generó la reaparición pública de José Luis Rodríguez Zapatero, que como exmandatario había guardado hasta ahora un bajo perfil. Una fotografía muestra al expresidente del gobierno español en un polémico encuentro que tuvo lugar en La Habana el pasado miércoles con el líder de la dictadura cubana, Raúl Castro. El punto clave, las banderas de España y de Cuba al fondo y la presencia del exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Moratinos y del canciller cubano en la reunión despertaron fuertes críticas. La imagen ha generado burlas y confusión. Rodríguez Zapatero posa en la fotografía más como presidente del gobierno español que como exmandatario, que es su condición actual. Herman Terch, columnista del diario ABC de España. Resulta que esa siniestra pareja ha aparecido en La Habana y que lo hizo con motivo de la visita privada de ambos. Las visitas privadas de un expresidente no existen, y menos si va a hacer honores al dictador responsable de mucho de lo peor que pasa en Latinoamérica. Y Zapatero no se dignó a informar al gobierno. Reprocharle deslealtad a un traidor es un enfado pueril. Y nosotros consideramos que cuando se trata de viajes a determinados lugares en que, por la importancia que tienen o por la trascendencia de las situaciones o de los cambios que están viviendo, pues la posición de España, indudablemente, son personas de relevancia en la actualidad y en el pasado, pues tiene que estar bien organizada, entroncada dentro de lo que es la acción exterior del Estado. El punto clave de la noticia, la tormenta política que generó en España este encuentro. El actual y vigente canciller, José Manuel García Margallo, con quien los Castro no quisieron reunirse, aseguró que la cita de Rodríguez Zapatero fue realizada a sus espaldas. Señaló que nunca fue informado y la calificó como un acto desleal e inoportuno. Yo me enteré de este tema porque hubo que tramitar los permisos de los escoltas y porque se pusieron en comunicación con el embajador para comunicarle su presencia en Cuba. En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior. El punto clave de la noticia, los editoriales de los dos principales periódicos de España coincidieron en criticar la visita del exmandatario español al líder de la dictadura cubana, Raúl Castro. El diario El País calificó el encuentro como una torpeza y aseguró que Rodríguez Zapatero no puede, como expresidente, actuar al margen de la política exterior del gobierno. Por su parte, el periódico El Mundo criticó al exmandatario por no haber notificado a la Cancillería y por no haber medido las consecuencias que dicha reunión iba a generar. Editorial Diario El Mundo de España. Lo quiera o no, en La Habana Zapatero estaba representando a España y por eso le convocó Castro. Lo obligado es que antes de aceptar esa invitación hubiera informado al ministro de Exteriores para evitar malos entendidos y para acudir a la entrevista cumpliendo las instrucciones del gobierno. Queda la impresión de que ha actuado sin medir las consecuencias de su acción, lo cual es un error imperdonable, además de una grave imprudencia. Editorial Diario El País de España. Al iniciar una visita de estas características, un expresidente que es miembro del Consejo de Estado, lo menos que puede hacer es coordinarse con el gobierno. Eso no tiene nada que ver con que la embajada en La Habana estuviera al corriente de los detalles de la llegada y tramitara los permisos correspondientes de los escoltas. Son vacuas y casi pueriles las explicaciones dadas ayer por Zapatero en La Habana. A propósito de esta polémica reunión entre el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Raúl Castro en Cuba, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿consideran que el exmandatario asistió por torpeza, para provocar o por desleal? Los invitamos a que nos escriban su opinión a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar en pantalla a lo largo de los próximos 60 minutos. Y saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Joaquín Roy. Es el director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami, columnista del diario El País de España y doctor en Derecho de la Georgetown University. Bienvenido al programa La Noche.
Buenas noches, es un honor para mí. También nos acompaña en nuestros estudios en Washington Pablo Pardo, periodista especializado en medios impresos y online, con más de 20 años de experiencia cubriendo economía, finanzas y política, y es miembro del Consejo Asesor del Centro de Pensamiento de Hispanic Council. Bienvenido al programa La Noche. Hola, muy buenas. Quiero empezar en Miami, Florida, con usted, señor Joaquín Roy, y preguntarle si en estos casos, cuando un expresidente visita otro país, y particularmente el expresidente Zapatero visitando al señor Raúl Castro, ¿debió avisarle al gobierno español? Bueno, no cabe la menor duda, esta es la realidad, ¿no? Lo que no sabemos son muchos detalles y todo esto viene a confirmar lo que muchos sospechábamos o predecíamos cuando se anunció ese principio de la reanudación o normalización, como le quieran llamar, de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que no iba a ser fácil. Teniendo en cuenta que ya la Unión Europea había comenzado un proceso sigiloso, lento, en el que todavía se mantenía la posición común, lo cual era extraordinario, o sea que Cuba se sentaba a la mesa sin haber conseguido el cumplimiento de esa exigencia, y que en el caso de Estados Unidos igual. Quiero decir, el gobierno cubano aceptaba comenzar a hablar sin que Estados Unidos decidiera desmantelar todo lo que se ha estado en pie desde hace más de 50 años, ¿no? Y que naturalmente eso no iba a ser fácil. Se vio con la reacción de los congresistas y senadores opuestos a la normalización, el ambiente se caldeó, y esta es un poco la continuación. En el caso de España y de la Unión Europea, esto lo que viene a confirmar es sencillamente que Europa cuenta mucho en Cuba y que España cuenta mucho, y que naturalmente hay protagonistas, hay actores que no están dispuestos a quedarse al margen. Otra cosa es la ocasión y la forma como se ha hecho. Sí. Las últimas informaciones, por ejemplo, dicen que el propio ministro Moratinos ha tenido un diálogo con Zapatero correcto, y que se han hecho las promesas de que algo que puede calificarse sencillamente como lamentable, pues no va a suceder más. Y tendremos que esperar. Y tendremos que esperar también, ese es la otra cara del asunto, que cualquiera que sean los movimientos de Estados Unidos, de Washington, de España, del gobierno, de la oposición, va a haber siempre un actor, un protagonista, que va de todas a aprovecharse de las circunstancias y manipularlas al máximo, que es el gobierno cubano. Pero ¿cree usted, señor Roy, que aquí hay un mensaje político? Se lo pregunto porque es que el gobierno español está ofuscado y además se pronuncia completamente desubicado cuando conoce a través del diario Granma, que es el diario oficial de Cuba, que hubo esta reunión. Bueno, sí, según también las informaciones, el propio grupo de Rodríguez Zapatero informó, al llegar cenó con el embajador, pero sí, naturalmente, no cabe la menor duda, esto hay que aceptarlo. Hay un elemento, un grado de calificarlo como lamentable, como no normal. Y que habrá que estudiar cuáles son las circunstancias y sobre todo cuáles son las consecuencias. A lo mejor después de todo eso no hay consecuencias, ¿no? No hay consecuencias serias y graves para lo que parece ser que hay un consenso en toda España y en la Unión Europea de llegar a unos ciertos acuerdos para cumplir con lo que durante muchos años había sido el consenso, que es mantener el contacto con tanto el gobierno cubano como la sociedad cubana, y hay métodos que no todo el mundo está de acuerdo, pero que se han de intentar. Y la posibilidad de salir sentado con Raúl Castro, con una bandera de España atrás y una bandera de Cuba, ¿a usted
¿qué sensación le genera? Es inusual. ¿Qué le vamos a decir? A mí, que yo no tengo ninguna representación política para nada, muchas veces voy a algún congreso y me colocan la bandera de Estados Unidos, algunas veces, y otras de España. No tenemos esto, no tenemos datos del por qué eso se hace y cómo se hace y qué objetivo se puede conseguir. Pero como vuelvo a calificar, las circunstancias no son las que pudiéramos llamar ideales. Y creo que de lo que se puede tratar es de reconduccionar lo que evidentemente es una polémica, pero que puede quedar después de un cierto tiempo en poco más que un incidente. Estaba leyendo el informe de los medios estatales cubanos y dicen que en esta reunión se abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional, así como de las relaciones históricas, dice, que unen a ambas naciones. Pero no se habló de derechos humanos. ¿Esto no está en la agenda de las dos naciones? ¿No es de interés internacional? Claro que es de interés internacional, pero también parece ser que no está en la agenda pública de las conversaciones que tienen lugar entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano, o entre los representantes de la Unión Europea y el gobierno cubano, ¿no? Esa es parte de la agenda, ¿no? Si esas son las condiciones del diálogo, pues bueno, pues uno o los tiene que aceptar o no. De todas maneras, yo no he creído nunca que en todas esas conversaciones, gobierno cubano, oposición, etcétera, nunca se pone encima de la mesa temas sensibles como son los derechos humanos, como la existencia de presos políticos en Cuba, que bueno, el récord histórico es que el gobierno español, tanto con el gobierno socialista como el gobierno popular, sobre todo el socialista, históricamente ha conseguido la liberación de un número importante de presos políticos, ¿no? Si después de todos estos conversaciones y encuentros, ¿no?, se consigue una mayor flexibilización, más liberación, más libertad de movimientos, bueno, pues a lo mejor podríamos llegar a decir que el precio de esos encuentros y el colocar la bandera española a lo mejor vale la pena. O no lo sé. Yo no soy nadie para predecir lo que puede ser la recompensa de todo esto, ¿no? Ahora, el señor Joaquín Roy, usted como conocedor de la política internacional y de la política española, ¿le quieren enviar un mensaje los hermanos Castro al gobierno de Mariano Rajoy con este encuentro? Se lo pregunto porque en noviembre del año pasado, cuando hace un primer viaje oficial a Cuba, el señor Moratinos, pues no fue recibido directamente por Raúl Castro, sino por el segundo, por Díaz Canel, en lo que fue considerado un plantón. No lo sé, teniendo en cuenta que en el caso de Moratinos durante muchísimos años lideró los intentos de la Unión Europea para mantener la comunicación, sobre todo para mantener la comunicación, para cumplir con lo que se considera que es a largo plazo lo que conviene más a esa relación, es lo que se llama la implicación constructiva. O sea, mantener la comunicación. Mantener como la comunicación con un régimen que no es el aceptable, pero que existe. Y entonces hay métodos que pueden no ser aceptables para algunos, pero que se consideran que consiguen el resultado de mantener la comunicación, mantener el diálogo, y entonces se verán los resultados. Yo creo que también en esto tendremos que entender que siempre el contraste entre la posición del gobierno norteamericano histórica durante más de medio siglo y la posición de la mayoría de los gobiernos europeos y de la Unión Europea ha sido que el gobierno norteamericano ha apostado siempre para la terminación del régimen cubano, que no es aceptable, que no es democrático, que es tiránico. Y en cambio la Unión Europea y sobre todo España durante todo este tiempo ha considerado que es una apuesta de futuro.
O sea que cuando haya una transición, cuando llegue esa normalización que pudiéramos llamar de un régimen político, sí, esos actores que han mantenido esa comunicación pueden llegar a decir, sí, nosotros cumplimos con lo que creíamos que era más conveniente, y ese es el resultado. Quiero agradecerle mucho a este contacto desde Miami, Florida, señor Joaquín Roy. Es el director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami, columnista del diario El País de España. Muy amable por haber estado con nosotros.